En el corazón de la villa medieval de Olivenza, en la provincia de Badajoz, se alza un edificio de muros encalados y claustros silenciosos, cuyo pasado late aún bajo sus piedras. No se trata de un convento cualquiera, sino del antiguo convento de San Juan de Dios, conocido también como Convento de la Concepción, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde, según numerosos testigos, lo invisible se manifiesta con inquietante insistencia. Durante siglos, el edificio ha albergado vida religiosa, sufrimiento de enfermos, sangre de fusilados y voces de artistas que lo poblaron en tiempos más recientes. Esa acumulación de dolor y esperanza, de fe y tragedia, parece haber impregnado sus muros con una energía que no se apaga. No es casualidad que este convento haya sido objeto de investigación por parte de periodistas, investigadores del misterio y del propio equipo del programa Cuarto Milenio. La leyenda negra que lo rodea, unida a las pruebas de fenómenos extraños recogidas en su interior, lo han convertido en uno de los enclaves más emblemáticos del misterio en Extremadura. Voces incorpóreas, gritos ahogados, llantos de niños, sombras que atraviesan los pasillos, melodías de piano y canto cuando todo debería estar en silencio. El catálogo de fenómenos paranormales que se narran sobre este lugar es extenso y aterrador. El convento de San Juan de Dios no es simplemente un edificio antiguo con leyendas, es un enclave donde lo inexplicable se repite una y otra vez, donde personas de carne y hueso, sin relación entre sí, han experimentado el contacto con lo desconocido. El relato que sigue no es una ficción, sino una crónica que reúne testimonios reales, documentos históricos y la investigación periodística y parapsicológica de un equipo de profesionales. Un relato que se adentra dentro de los secretos de un edificio que, pese a haber cambiado de función a lo largo de siglos, conserva un pozo de misterio imposible de ignorar. La historia del convento comienza en el siglo XVI, cuando dos mujeres de la alta burguesía oliventina, Leonor Belja e Inés Pestana, dejaron legados testamentarios destinados a levantar un convento de monjas en la ciudad. No obstante, las obras no arrancaron hasta 1601, con licencia concedida por el obispo de Elvas. 30 años después, en 1631, el edificio se inauguraba con la llegada de 4 monjas clarisas bajo la advocación de Nossa Senhora de Conceição. Durante apenas una década las clarisas habitaron el convento, hasta que en 1640 estalló la Guerra de Restauración Portuguesa, conflicto que separó Portugal de la corona de Felipe IV de España. Es entonces cuando el convento quedó atrapado dentro de un baluarte militar, expuesto a los ataques enemigos y sin sus tierras de sustento. Así, en 1641, las monjas tuvieron que marcharse. No fue hasta 1645 cuando los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios tomaron posesión del lugar, estableciendo allí un hospital militar. Durante casi 2 siglos, aquel edificio se impregnó de sufrimiento. Soldados heridos y moribundos llegaban en masa, víctimas de guerras y enfermedades, muchos de los cuales fallecían sin recibir la atención adecuada. Los que no sobrevivían eran enterrados en el propio convento, lo que cargó sus muros y su tierra con un pozo de muerte y dolor. El hospital atravesó reformas y periodos de ruina. Hubo intentos de consolidación bajo la monarquía de los Braganza, y aún en el siglo XIX se reabrió en varias ocasiones, como en 1833 y 1855, para atender epidemias de cólera. Finalmente,
Dejó de ser hospital estable y pasó a convertirse en un cuartel de carabineros. En este periodo incluso nació entre sus muros el célebre actor Andrés Mejuto, hijo de un teniente del cuerpo. Posteriormente, durante la Guerra Civil Española del 36 al 39 del siglo XX, el convento se transformó en cuartel de la Guardia Civil y sus paredes se tiñeron de sangre. Los fusilamientos dejaron cadáveres arrojados a un pozo o enterrados en zanjas improvisadas. El eco de esas muertes violentas aún parece resonar. Tras décadas de abandono, en 1982 el Ayuntamiento de Olivenza adquirió el edificio del Ejército y comenzó una lenta rehabilitación. En 1998 la capilla reabrió como sala de conciertos y el resto del edificio se instaló la Escuela Regional de Teatro y Danza de Extremadura. Fue precisamente en esos años cuando comenzaron a multiplicarse los fenómenos paranormales documentados. Voces, sombras, apariciones, melodías imposibles, relojes que se detenían siempre a la misma hora, el llanto de un bebé, un largo etcétera. Durante las reformas salieron a la luz restos óseos de personas emparedadas y enterradas en distintos puntos del convento, lo que confirmaba que bajo sus suelos dormía un cementerio oculto. En 2009 la escuela se trasladó a Cáceres y el edificio quedó sin nuevo uso. Hoy alberga la oficina de turismo y el centro de recepción de visitantes del Parque Temático Natural, Tierras Gran Lago de Alqueda. Pero más allá de sus nuevos propósitos administrativos, el convento sigue siendo, para muchos, un lugar encantado. El equipo del programa televisivo Cuarto Milenio, dirigido por Iker Jiménez, se desplazó hasta Olivenza para recoger los testimonios de quienes habían vivido en primera persona los sucesos extraños y, posteriormente, realizar una investigación en el interior del convento. Los testimonios fueron directos, espontáneos y estremecedores. A continuación se presentan íntegramente, tal y como fueron recogidos. Había veces que estaba yo aquí sola en el edificio, ya de tarde-noche. Entonces estaba sentada y veía pasar una sombra. Y cuando me levantaba, no había nadie. Yo me asomaba a la puerta y no había nada. Pero yo veía y notaba que pasaba una sombra. Notaba la presencia de algo. Estábamos los actores preparando el texto, que era El espíritu no puede morir. Y empezamos a escuchar un piano a las 3 de la mañana. Sensaciones como que un aire te levanta y te acarician en el pelo. O te entra un frío, así como si te soplaran por la parte de atrás. En las cortinas que tapaban la ventana, vimos como si pasara una mano. Y a veces se oía tocar la puerta, abríamos y no había nadie. Acabo de ver cruzar a un señor de una pared a otra. Alguien llorando, en la jefatura, en dirección, era también una constante. Esto fue convento y también fue hospital. En este edificio es donde se hacían todas las torturas. Aquí, en cualquier sitio que se picaba, había cadáveres. Está lleno de huesos. Yo impartía clases en la Escuela de Teatro y Danza de Olivenza y allí siempre ocurrían cosas raras. De vez en cuando venía alguien y me decía que oía llorar a un niño en el cuarto de baño. Luego venía otra persona y me decía que había oído llorar a un niño en el cuarto de baño. Yo nunca oí al niño, pero sí es verdad que era algo que corría por ahí. Lo más espectacular que yo viví allí fue una noche que fuimos a ensayar a las 3 de la mañana y empezamos a oír el piano. Luego empezamos a oír a una soprano cantar y luego empezamos a oír un órgano, y todo sonaba tan bien que nos comenzó a parecer extraño. Poco después pregunté en el ayuntamiento si habían cedido la llave de la capilla, donde estaba el piano y el órgano. Porque estaban ensayando a las 3 de la mañana y nos dio un poco de miedo porque es todo un espacio vacío, sin nadie, porque alrededor del convento no hay ninguna casa porque están lejos. Y me dijeron que no habían cedido la llave, que la llave no la tenía nadie y que nadie estaba tocando el piano y el órgano menos porque no hay órgano. Así que no había órgano.
El órgano lo escuchamos las 9 personas que éramos. Cuando esto se rehabilitó, que lo rehabilitó la escuela taller, también pasaron experiencias y bueno, unos lo contaban y otros no. De estar en una habitación, de sentir un frío tremendo, de erizarse el pelo sin haber ninguna corriente de aire, de ponerse mal, de sentir cómo te están observando, etc. Muchos pueden decir eso es sugestión, pero no lo vivió uno, sino que lo vivieron bastantes. Se mandaron comprar relojes para todas las clases para no haber problemas de retraso de unas clases con otra. Era unos relojes normales y corrientes. En todos los sitios funcionaban bien menos en una clase. Probé todos los relojes del centro y todos se paraban allí a esa hora. Lo cambiaba de ahí y el reloj seguía funcionando perfectamente. Yo estuve aquí, siendo profesora de teatro de la escuela durante 3 años. Y sí, he pasado muchas cosas. Por la noche, el periodista Francisco Pérez Caballero acompañó a la médium Paloma Navarrete en un recorrido por el interior del convento. Lo que experimentaron allí alimentó aún más el misterio. ¿Cuál es tu primera impresión, Paloma, nada más entrar en esta iglesia? Esto es solo la antesala al gran convento que vamos a visitar en unos minutos. Se respira mal. Se nota un cambio de atmósfera y no porque haga más frío o menos frío, sino porque hay una densidad en el aire. Durante la exploración, la profesora Maite Vallecillo relató también sus vivencias. Lo que a mí me pasaba era en la escalera y en la parte de arriba. Es donde yo me sentía, cada vez que venía a la clase, muy débil, muy cansada, como enferma. De hecho, empecé como a perder peso, vitalidad. Yo, de verdad, sentía sufrimiento como si yo sintiera todo el sufrimiento de enfermos, de personas fusiladas, seres que lo han pasado mal. Sentía que esa sensación de malestar se acumulaba en mí. Esto no lo comentaste en el primer momento, sino que te lo guardaste para ti, ¿verdad? Sí, me daba vergüenza. Me acuerdo durante el verano, a finales de clase, que estábamos ensayando. Teníamos la puerta abierta y estábamos arriba porque hacía mucho calor, y claro, yo veía el pasillo, pero conforme yo estaba trabajando, trabajando la clase, me estaba dando cuenta de que había gente. Una sensación de presencias que veía. Yo, por el rabillo del ojo, como se suele decir, yo veía a seres. Me parece que Maite vio lo que había. Toda la parte de arriba ha sido hospital, y ahí, por el pasillo, siguen yendo con los camisones blancos y gente con vendajes en la cabeza. Es como si esta planta fuera convento, y para aquí se ve pasar monjas, y arriba lo que se ve es el pasillo, habitaciones a los lados y gente enferma, y muchos con vendas en la cabeza. Y este olor que hay aquí es como a hospital. No sé por qué había tantos niños. Yo la primera vez que pisé esto, yo no sabía lo que había aquí. De aquí han tenido que salir huesos y muchos. Vamos. Sí, de hecho, se hizo el ascensor cuando estuvimos aquí trabajando, y efectivamente, de esa obra salieron bastantes huesos. Como parte de la investigación, Maite Vallecillo aceptó realizar un encierro nocturno en soledad dentro del convento. Vigilada por cámaras y también por Francisco Pérez Caballero, que estaba en el exterior del convento, la mujer vivió lo siguiente. Al final del pasillo se escuchan crujidos, muy cerca. Voy a levantarme. Voy a dar un paseo por el pasillo. Voy a acercarme. ¿Estás fuera de verdad? Sí, te aseguro que estamos fuera. No es ninguna broma. Puedes estar tranquila que nosotros te estamos vigilando. También no quiero que te sugestiones ni que te asustes. Puede ser cualquier cosa. Dinos exactamente qué es lo que estás sintiendo. Ruidos. Estoy escuchando sonidos como de una vocecita, como un tintineo. ¿Quién eres? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? Era como el sonido así, no sé. Como algo pequeñito. Sí, ya, se la ve asustada. Se la ve que no está cómoda. Está buscando la protección de la pared. Y aunque le está echando valor,
realmente si se la ve paralizada. El encierro de Maite Vallecillo tuvo que concluirse repentinamente porque la profesora se estaba poniendo extremadamente nerviosa. Usando el walkie con Paco, indicó que no podía seguir allí y que dieran por finalizado el experimento. Minutos antes, afirmaba que aquel sonido que escuchaba era la vocecita de un niño llorando. Creía ubicar que emanaba del baño, no sin problemas para localizarlo exactamente. Tras el encierro de la profesora, fue Paloma Navarrete quien se ofreció a hacer un segundo encierro. En completa oscuridad y monitorizada por Francisco y el equipo técnico, Paloma no tardó en comenzar a escuchar y a ver cosas. He visto al hombre de la cabeza vendada andando por el pasillo. Y he oído una puerta que se abre y se cierra. Hay otra presencia. Es otro hombre y me dice, vengo de una guerra. No le veo heridas, pero es alguien que está muy delgado y tiene una mirada muy triste. Hay mucha gente aquí. Tengo a alguien detrás de mí, pero, cuando me vuelvo, se mueve. No sé quién es, no parece uno de los enfermos. Es un cura. No estoy enfermo, yo cuido, me dice. La energía del piso de abajo es una energía que transmite menos sensación de dolor y sufrimiento que la de este piso. La energía de piso de abajo es una energía femenina, y la del piso superior es una energía masculina y doliente. Justo cuando Paloma hacía este testimonio, la cámara que grababa a la medium desde detrás se desconectó. Dejó de ofrecer imagen del pasillo y del encierro de Paloma, solo pudiéndola observar desde la cámara delantera que aún funcionaba. Pues ya empezamos. El convento de San Juan de Dios en Olivenza es sin duda uno de los lugares más inquietantes de la geografía extremeña. Su historia, marcada por la tragedia, la guerra, la enfermedad y la sangre, parece haber dejado una huella invisible que aún hoy se manifiesta a quienes adentran en sus muros. Los testimonios recogidos, las investigaciones realizadas y los fenómenos presenciados por varias personas al mismo tiempo componen un mosaico que resulta difícil de explicar desde una perspectiva racional. Y es que, entre los claustros silenciosos y las paredes encaladas de este antiguo convento, aún parece escucharse el eco de voces que se niegan a desaparecer. Es el convento encantado de San Juan de Dios de Olivenza, Badajoz.